Desde hace 40 años forjamos los sueños de miles de jóvenes. En la UPLA estamos comprometidos con una educación para todos, convirtiéndonos en la universidad privada más grande de la región. Hoy asumimos el reto de construir un mejor futuro, educando líderes que transformen la sociedad con innovación, exigencia y compromiso. Universidad Peruana Los Andes, 40 años formando profesionales exitosos. Actividades tanto académicas, culturales, entre otras. Bien, el título de nuestra ponencia del día de hoy es así: Gestión ambiental, estudio de caso en Colombia. Esto va a estar a cargo del magíster Pedro Andrés Barreda Alvarado, quien es biólogo y experto en temas socioambientales. Él ya está conectado con nosotros y en breve, por supuesto, le estaremos cediendo la palabra para que pueda desarrollar este importante tema. Asimismo, queremos, por favor, recordar al público que se está conectando en esta transmisión que vamos a estar compartiendo un enlace en el cual ustedes van a poder registrar sus datos para poder obtener su certificación gratuita de haber participado en esta ponencia. Y así también, si es que tienen alguna duda, alguna inquietud respecto a este tema, lo pueden hacer de manera interna o también escribiendo, por supuesto, en los comentarios de esta transmisión. Vamos a resaltar que el doctor Pedro Andrés Barreda Alvarado es magíster en Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental, también es candidato a doctor en Administración y Desarrollo. Recalcar que él es experto en temas socioambientales en áreas urbanas, rurales y entre otras. Asimismo, él tiene una ardua experiencia en docencia de investigación formativa y aplicada en los niveles de técnico, tecnólogo, pregrado y posgrado. Si ustedes quieren conocer un poco más de su trayectoria profesional, lo van a encontrar en nuestra página web, en el especial, por supuesto, de Cátedra UPLA 2023. Sin más que decir, magíster Pedro, bienvenido. Yo le cedo la palabra para que usted nos pueda disertar este importante tema. Adelante. Muchas gracias, muy buenas noches para todos. Muchas gracias, Jacqueline, por la apertura de esta jornada. Antes de iniciar con esta presentación, quiero agradecer a la comunidad académica de la Universidad Peruana Los Andes por esta invitación que pues me honra aún más en esta celebración de 40 años de actividad académica. Quiero extender un saludo muy cordial a los compañeros que también han venido realizando una serie de intervenciones durante estos últimos días, próximos también para cerrar próximamente este ciclo de conferencias. Me voy a permitir compartir la presentación. Para dar inicio, me confirman por favor si ya se está viendo la presentación. Así es, magíster. Si se está visualizando, por favor lo ponemos en modo presentación. Ahí está. Continúe, por favor. Ok, bueno, efectivamente la presentación está titulada Gestión Ambiental, Perspectiva en Colombia, o Estudio de Caso Colombia. Vemos que es muy poco el tiempo, más o menos 40 minutos, 50 minutos para compartirles un poco de cómo se aborda la gestión ambiental desde esta perspectiva que vamos a presentar a continuación. Sin embargo, pues quise colocar varios elementos que de manera general, pero también en las últimas partes de la intervención de hoy, cierran un poco ese preámbulo al inicio general de cómo se lleva a la práctica el abordaje de la gestión ambiental aquí en Colombia. Quiero iniciar con
esta fotografía tomada en el año 2007. Es una fotografía de un ecosistema que es el ecosistema de humedal, o los ecosistemas de pantanos, o humedales que denominan en otras partes del mundo. En todo el mundo tenemos ecosistemas de humedal. Este es un humedal precisamente, esta fotografía de uno que queda ubicado en la ciudad de Bogotá, capital del país. Y allí es donde se aborda digamos que el génesis de la gestión ambiental de humedales urbanos en el Distrito Capital. Eh, por esta razón quise colocar esta fotografía aquí en esta parte al inicio de la presentación, y ya posteriormente vamos a estar también hablando de algunos de los ecosistemas que hacen parte pues de nuestro país. Vamos a iniciar entonces en esta primera parte con lo que es el contexto. Entonces, como para que lo tengamos muy presente, recordemos que Colombia es un país rico en biodiversidad, es un país megadiverso, lo dicen también otros autores, por esa misma caracterización geográfica, la tipología de clima que tiene, digamos que permite también esa diversidad de especies, y es lo que nos lleva a nosotros en este momento a ser uno de los países más ricos en biodiversidad. Tenemos el 10% de la biodiversidad en el mundo. Tenemos una riqueza frente a lo que es recurso hídrico, no solo para hablar de cuencas, microcuencas, ríos, quebradas. También hay que hablar de humedales y de ecosistemas de páramo. Tenemos el páramo más grande del mundo, que es el páramo Sumapaz, que queda dentro de una de las 20 localidades que se ubica en la ciudad de Bogotá, que tiene también el mismo nombre, la localidad es Sumapaz. Allí encontramos el páramo más grande del mundo, con unas características ecológicas, biológicas y de regulación hídrica importantes para el abastecimiento de los territorios de la comunidad frente a lo que es la disponibilidad de agua potable para, para el ser humano, ¿sí? En este orden seguimos con ecosistemas. Quise colocar aquí esta palabra porque eh, esta biodiversidad de la que menciono, que es el 10% de la población mundial, perdón, de la cantidad mundial de biodiversidad, se encuentra en estos ecosistemas, ¿sí? Tenemos ecosistemas muy diversos, desde ecosistemas andinos, altoandinos, tenemos ecosistemas de sabana, tenemos la Amazonía, que la compartimos inclusive con otros países vecinos, ¿sí? Y esa presencia o esa diversidad de ecosistemas es lo que también nos permite ser ricos en biodiversidad hasta el momento. Tenemos algunos problemas ambientales, tenemos tensionantes ambientales que ahora en la siguiente diapositiva vamos a revisarlos. Sin embargo, creía que es importante no solo hablar de biodiversidad, de recurso hídrico y de ecosistemas también, previo a hablar de gestión ambiental, porque es precisamente en parte donde se operativizan varios de los instrumentos o de las teorías que hay frente a el concepto de gestión ambiental, de los instrumentos, las técnicas, los métodos, las herramientas, las estrategias que hay para abordar la gestión ambiental. Digamos que ese primer aspecto, que es el componente biótico o abiótico, o lo que algunos autores hablan del biotopo, de la biocenosis, esa composición biológica, ecológica fundamental, pero también la gestión ambiental no solo, digamos que se aborda en estos espacios, también se aborda en áreas urbanas, se aborda institucionalmente, interinstitucionalmente, y de eso pues vamos a
hablarlo ahora más adelante, pero quería arrancar en esta primera parte para que tengamos ese preámbulo de la riqueza biológica que hay y que pues seguramente pues de las personas que en este momento nos están escuchando, de los países que están hoy invitados a esta charla, pues la idea también es dejar esa inquietud frente a esa riqueza biológica que se encuentra en esos territorios, ¿sí? En esta segunda parte, en esta siguiente diapositiva, nuevamente una fotografía de un sistema hídrico, ¿sí? Urbano en este caso, ¿sí? Y algo de contexto también desde lo que es política ambiental. Entonces, en Colombia tenemos como pues en, en, en los países latinoamericanos una carta magna, ¿sí? Nosotros tenemos una constitución política, nuestra constitución política colombiana, que es una constitución que es relativamente joven, es del 91, tuvo una reforma en ese año, es la que está en este momento vigente, y esta constitución la traigo también en ese contexto de política ambiental y de política pública, hablando también de algunas de las ramas de la ecología, como la ecología política, ¿sí? Y la ecología social también, eh, porque allí en esta constitución política del 91 en Colombia se recogen de manera significativa una cantidad de artículos que de manera puntual tienen que ver con la parte ambiental, ¿sí? Eh, Nos han dicho que tenemos una constitución en Colombia, una constitución verde, ¿sí? Una constitución muy de corte ambiental y es un elemento importante a considerar porque de ahí se derivan también varios de los elementos normativos que están en este momento vigentes, ¿no? Eh, Hay algunas cosas que podríamos irnos más atrás desde lo que es el derecho ambiental o la legislación ambiental o la normatividad ambiental. Eh, Nos podríamos ir a la ley de Indias, por ejemplo, que la podemos también encontrar en internet, eh, pero pues no me quise ir tan atrás, sino más bien en lo que en este momento tenemos vigente, ¿no? Que es esta Constitución Política Colombiana del 91. Aparte de la Constitución Política del 91 con su articulado muy fuerte en la parte ambiental, ¿sí? Eh, Está el Sistema Nacional Ambiental, o en su sigla el SINA. El Sistema Nacional Ambiental en Colombia es también muy nuevo, ¿sí? Podríamos decir que es el ente rector en materia ambiental en Colombia. Llegó 2 años después de la reforma de la Constitución de nuestro país. Llegó en el año 93 y lo trae la ley, una ley que es la ley 99. La ley 99 del año 93, digamos que establece como ente rector el Sistema Nacional Ambiental y esta ley a la vez, ¿sí? Establece la creación del Ministerio de Ambiente. Nosotros teníamos una institucionalidad previa, Linderena, las Humatas, ¿sí? Digamos que en algunas partes del país, inclusive también aún existen, digamos que algunos elementos de, de esa institucionalidad previa de la ley 99 del 93 o del SINA, ¿sí? Pero el ministerio como tal, como Ministerio de Ambiente, es un ministerio que se crea con la ley 99 en el año 93 a través también de lo que se establece como el Sistema Nacional Ambiental. El Ministerio de Ambiente pues es el ente rector, es la autoridad máxima en nuestro país en temas ambientales, tiene una cobertura nacional. Tenemos otros elementos que hacen parte de la autoridad ambiental en Colombia, como lo son las corporaciones autónomas regionales, en este caso en Bogotá, en la jurisdicción de la ruralidad,
y en ese contraste de lo urbano a lo rural, tenemos la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, tenemos Corpo Guavio, Corpo Magdalena, bueno, etcétera, distribuidas estas CAR, estas Corporaciones Autónomas Regionales, como autoridad ambiental en otras partes de nuestro país. Las quise colocar estas tres en negrilla: SINA, Ley 99 y 93 y Ministerio de Ambiente, porque viene muy de la mano, ¿no? Como les decía, la Ley 99 en el 93 crea el Sistema Nacional Ambiental, pero también crea el Ministerio de Ambiente, un ministerio relativamente nuevo. Y si hacemos el ejercicio con otros países latinoamericanos o algunas partes en Europa, ¿sí? Vemos que efectivamente es un ministerio muy, muy joven en comparación a otros ministerios o a otros entes rectores en materia ambiental, ¿sí? En otros países, ¿sí? Sin embargo, es un ministerio que se ha mantenido, ¿no? Es un ministerio que está vigente. Uno lo puede encontrar también con un nombre un poco más largo, pero así es como se crea con este nombre, ¿sí? Ministerio de Ambiente. Ahora lo podemos encontrar con Ministerio de Ambiente, Vivienda, Desarrollo Territorial, pero pues allí en el 93 es como se denomina el ente rector en nuestro país. Tenemos una sigla ahí siguiente, que es el significado de una institucionalidad también un poco que caracteriza también esa diapositiva anterior de lo que mencionaba, que era la riqueza en ecosistemas, la riqueza en biodiversidad, ¿cierto? Entonces, digamos que por esa necesidad de administrar áreas protegidas como lo son el Parque Tayrona o lo son otras ciénagas, otras áreas protegidas, se genera entonces la unidad, miren la sigla, Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales. Sí, es un nombre un poco largo, pero es la entidad encargada, la que tiene la competencia de administrar, de conservar, inclusive hay un tema de recursos también presupuestales, ¿sí? Programas de educación, de investigación, etcétera, en estos lugares, ¿sí? En todo el país, ¿sí? La Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, ¿sí? Vemos que está muy adherido también a lo que es el actual Ministerio de Ambiente en nuestro país, ¿sí? La última que viene en esta diapositiva, que es esas dos palabras que reúnen ese marco normativo, regulatorio, que es la legislación ambiental. Colombia es un país muy rico en biodiversidad. Por eso también mencionaba la Constitución del 91, la creación de los entes rectores en materia ambiental en nuestro país, ¿sí? Pero lo que son decretos, bueno, toda la tipología de la parte normativa, en la parte ambiental, decretos, acuerdos, leyes, ¿sí? Normas que se derogan incluso luego, etcétera, ¿sí? Digamos que en Colombia tenemos bastante, hay bastante normatividad en temas ambientales, inclusive hay normatividad muy específica para los diferentes componentes, por ejemplo, que caracterizan un ecosistema o para un ecosistema en particular. Entonces tenemos legislación para el tema del recurso hídrico, para fauna, para flora, para el tema de biodiversidad. Tenemos legislación ambiental relacionada para el tema de licencias, de trámites, de procedimientos, etcétera. Bastante, o sea, Colombia tiene bastante normatividad en términos ambientales, ¿sí? Tenemos digamos que unas entidades también, que aquí las denominamos las CIAs, ahora más adelante vamos a tocar ese tema, policía, la Fiscalía General de la Nación, o la Policía Metropolitana, tenemos la Contraloría, la personería, ¿sí? Este grupo de entidades que están trabajando muy de la mano con lo que es el Sistema Nacional Ambiental, ¿sí? El Ministerio de Ambiente como ente rector, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, y para cerrar un poquito más,
de lo que es ministerio a corporaciones autónomas regionales, viene algo un poco más específico, que son las secretarías de ambiente o las secretarías de la parte agro en nuestro país, ¿sí? Digamos que son las autoridades ambientales un poco más locales o distritales, ¿sí? Que trabajan de la mano también con estas entidades que mencionaba, la Fiscalía, la Procuraduría, etcétera, para dar cumplimiento a la normativa. Esto que les mencionaba, lo que tiene que ver con la parte de legislación ambiental. Bueno, en esta siguiente diapositiva tenemos un concepto de los muchos que hay en Internet. Hay diferentes autores, hay muchísimos autores en diferentes idiomas que nos hablan sobre administración ambiental o gestión ambiental. ¿Por qué hablo de gestión ambiental y de administración ambiental? Porque para unos autores es gestión ambiental, para otros autores es administración ambiental, pero cuando uno comienza a hacerle la hermenéutica, el análisis, la revisión de lo que postulan estos teóricos o estos académicos frente a lo que es la gestión ambiental, vemos que está muy articulado con el propósito de la administración ambiental. La administración y gestión ambiental van muy de la mano, ¿sí? Quise traer acá gestión ambiental en atención a la invitación de la universidad para este evento de gestión ambiental, ¿sí? Y si ustedes revisan, hacen el ejercicio de revisarlo, administración y gestión ambiental, reitero, elementos muy similares. Sin embargo, en el caso de la gestión ambiental, hay unas palabras muy clave que varios autores las comparten, y es el de resolver, mitigar, ¿sí? El de caracterizar, ¿sí? Situaciones ambientales, ¿no? Caractericemos situaciones ambientales, mitiguemos problemáticas ambientales, ¿sí? La gestión ambiental, digamos que tiene un propósito de definir la situación ambiental de un contexto en un territorio, y hablamos también de territorio, puede ser de una empresa, ¿sí? Puede ser de una universidad, ¿sí? Puede ser de un barrio o de algún lugar específico, no necesariamente tiene que ser de un ecosistema, ¿sí? Hay muchas personas que piensan que cuando uno habla de gestión ambiental o el componente ambiental o el concepto de medio ambiente, ¿sí? O del concepto de ambiente como tal, pues solo nos estamos refiriendo al componente biótico, las plantas, los animales, el colibrí que está aquí y ya. Y pues sucede que si vemos el ambiente como algunos autores nos hablan de esa concepción sistémica, entonces vamos a estar involucrando lo económico, lo social, lo político, lo cultural, ¿sí? Lo biológico, lo ambiental dentro, ahí mismo, ¿sí? De ese enfoque sistémico, ¿sí? Y eso también, digamos que es una premisa que queremos dejar hoy, y es recordar que cuando hablamos de ambiente estamos hablando no solo de la persona, del individuo, no solo de las plantas y de los animales, sino también de todos los componentes que hay biofísicos, bióticos, abióticos, de las dinámicas culturales, sociales, económicas, etcétera, de un contexto o de un territorio. Entonces, aquí en este concepto de gestión ambiental, lo quiero traer hoy porque hablar de presupuesto, hablar de comunidades indígenas, es hablar del concepto de ambiente, ¿sí? Hablar de problemas ambientales o problemas sociales, ¿sí? Es también hablar de esa ecología social o de esa ecología política, ¿sí? Y es relacionar ese enfoque sistémico que tiene el ambiente. Digamos que una de las cosas bonitas que particularmente a mí me parece de las ciencias ambientales es que tiene que ver con todo, ¿sí? Tiene que ver con todo. Es una área, una ciencia interdisciplinaria, multidisciplinaria, transversal, ¿no? Los que estamos en este tema de las ciencias ambientales, ingenieros ambientales, sanitarios, de la gestión ambiental, biólogos, ecólogos, etcétera,
estamos llamados a ver el territorio o a ver la problemática o el contexto de una forma un poco no, mucho más holística, ¿sí? Y mucho más sistémica. De ahí que pues muchos autores hablan del concepto sistémico de ambiente, ¿sí? Por eso vamos a estar hablando de algunos instrumentos de la gestión ambiental desde esos componentes que son característicos desde lo cultural, lo financiero, etcétera, 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 ¿sí? La gestión ambiental bajo un propósito que es el de resolver problemas. Pero para resolver problemas tenemos que identificar, tenemos que conocer, tenemos que caracterizar, tenemos que diagnosticar, ¿sí? Tenemos que estar en territorio, ¿sí? También desde el escritorio difícilmente vamos a poder entender cómo es una dinámica social o una problemática ambiental real o haciendo un ejercicio mediante un sistema de información geográfica, ArcGIS, qué sé yo, o un visor web, difícilmente vamos a poder identificar problemas ambientales y tratar de mitigarlos, resolverlos, ¿sí? Mediante lo que nos da como instrumentos la gestión ambiental. Esa es otra premisa también que es importante y es que desde las ciencias ambientales estamos llamados como profesionales no solo a ver lo sistémico y transversal, multidisciplinario, sino también a verlo in situ per se en lo que es la realidad de lo que se está presentando en los territorios, ¿no? Aquí tenemos algunos autores que pues les traigo, pero pues el concepto, como les digo, de gestión ambiental pues es sumamente amplio. Tenemos inclusive hasta algunos conceptos ya mucho más aterrizados al tema empresarial, que es algo que me parece muy bueno, ¿sí? Ya se está abordando el concepto de ambiente desde lo que es la empresa y de eso también ahorita vamos a hablar de algunas cosas. Entonces, importante aquí estas tres cosas que tengo debajo de esta ave, que haciendo un breve comercial, los colibríes, tenemos en Colombia 360 especies de colibríes, 360 especies. Es una ave, es la única ave que puede volar hacia atrás. Es una ave que tiene que prácticamente eh, enrollar en su estructura ósea, en su cráneo, la lengua para poder cerrar el pico, ¿sí? Eh, es una ave que necesita alimentarse mucho en el día. Gasta muchísima energía, son muy particulares estas aves. En Colombia las vemos demasiado y debajo de este colibrí que tiene esos atributos importantes y otros, para no extenderme, importante ese primer aspecto, hay que comprender el contexto local. Y a ese de comprender yo le sumaría para validar prácticas de la gestión ambiental, hay que no solo comprender, sino respetar ese contexto local, esas dinámicas sociales, bajo esos principios de la ecología social, ¿sí? Segundo, involucrar a las partes interesadas, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, en los ejercicios de consultoría, de interventoría, en los ejercicios o en los proyectos de obras civiles, viales, bueno, etcétera, etcétera, es importante vincular a las personas que están allí dentro de esos territorios, ¿sí? Hay que no solo vincularlos, sino también aprender de lo que hay en ese saber popular, ¿sí? De las comunidades, ¿sí? Y esa última que, pues, ahora vamos a estar hablando también de los ODS, esas estrategias de sostenibilidad que son básicamente las que le apunta a la gestión ambiental. O sea, tenemos unos instrumentos, conozcamos la dinámica, vinculemos, conozcamos el contexto local, etcétera, pero apuntémosle también a algunos principios o a los principios de la sostenibilidad o de la sustentabilidad. Digamos que ahí hay otra cosa también que es semánticamente, bueno, hay unos discursos académicos muy fuertes de sustentabilidad o sostenibilidad, ¿sí? Pero pues hoy quiero traer a la Comisión Brundtland, ¿sí? Tengamos como referente ese para seguir charlando hoy. La Comisión Brundtland, digamos que esos principios en donde nos comenzaron a hablar de sustentabilidad. Aquí entonces hay unos elementos que creo son importantes para mencionarlos hoy y son
estos instrumentos de gestión ambiental. Tenemos 4 aquí en esta diapositiva. Este primero, que son los instrumentos de regulación directa, ¿sí? Entonces, si ustedes revisan ese parrafito que colocamos acá en esta presentación, entonces todo ese tema regulatorio, toda la parte normativa, toda la parte sancionatoria, ¿sí? Entonces el principio, el que contamina paga, que es un principio que se lleva a cabo o está presente en muchos países, inclusive en países latinoamericanos, ¿sí? El principio, el que contamina paga, ¿sí? Usted está contaminando una fuente hídrica, pague. Todo el tema de tasas retributivas, bueno, etcétera. Todo ese tema está acá, las sanciones. Entonces, aquí en Colombia tenemos ese tema del control de las emisiones de gases, ¿sí? Entonces, si para los vehículos, ¿no? Para fuentes móviles de contaminación. Entonces, si el vehículo está contaminando o si no está certificado con una revisión tecnomecánica que se denomina acá en Colombia, entonces, pues hay unas multas, ¿sí? Hay unas multas para ese tema y para, digamos que salir de fuentes móviles también hay para fuentes fijas. En este caso, por ejemplo, para las empresas, las fábricas o algunos restaurantes, por ejemplo, en algunas partes del país donde está prohibido cocinar con leña o que hayan chimeneas, ¿sí? Ese tipo de prácticas, ¿sí? Eh, tienen un tema regulatorio sancionatorio y que están de la mano lo que mencionaba en las diapositivas anteriores, que es todo el tema de legislación ambiental, pues tema regulatorio, sancionatorio, ¿cierto? En donde hay unas entidades que mencionaba, ¿sí? La Contraloría, la Personería, la Policía, las alcaldías locales, las alcaldías municipales, ¿sí? Que están, digamos que haciendo la tarea, buscando hacer la tarea para validar este instrumento de regulación directa. Tenemos este otro que es el de los instrumentos administrativos, ¿sí? Aquí digamos que en Colombia tenemos una entidad que es la que da licencia al tema ambiental. Bueno, está el ANLA, pero también la autoridad ambiental desde lo local, ¿sí? Digamos que está muy relacionado. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, las alcaldías locales, ¿sí? En Bogotá tenemos 20 alcaldías locales. Bogotá está dividida en 20 localidades, ¿sí? Y en esas localidades, digamos que se pueden llegar a tramitar algunos procedimientos, pero sobre todo lo que sería la Secretaría en Bogotá, en el caso, por ejemplo, Secretaría de Ambiente, una entidad que es la que también permite realizar el control, la que lleva el control de algunos trámites, algunas cosas que se pueden llegar a desarrollar y otras que no. Licencias, entonces, que la valla, que no me ocupe tanto espacio, que contaminación visual, auditiva, espacio público, etcétera, son elementos que inclusive también están relacionados con la parte ambiental en nuestro país, ¿sí? Hay otras cosas que ya son más el tema de obras, permisos, y hay todos unos trámites y unos procedimientos que se llevan a cabo, partiendo de la validación de la norma. Volvemos a la norma, ¿sí? La norma dice que hay que, en algunos casos, hacer un diagnóstico ambiental, un plan de manejo ambiental, en otros casos que hay que hacer una documentación muy particular con una descripción técnica detallada de lo que se va a desarrollar, etcétera, 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 para poder dar viabilidad o no a lo que se vaya a querer, digamos que desarrollar, ¿sí? Entonces, lo que son obras civiles, o lo que son proyectos, lo que inclusive aquí es plantar árboles, hay que hacer gestión, no se puede plantar cualquier especie en cualquier lugar, ¿sí? Vegetal, ¿no? Hay, digamos que unos protocolos, hay unos documentos, hay el manual de silvicultura urbana, por ejemplo, para el caso de Bogotá, que es el documento que permite también dar las orientaciones para ese tipo de intervenciones, y eso a la par va a la mano con una entidad que es el Jardín Botánico de Bogotá, que es la entidad también encargada de todo el tema de manejo silvicultural en nuestra ciudad, ¿cierto?
Y ahí también hay otras entidades que están muy relacionadas con lo que es plantar o hacer el mantenimiento o el manejo silvicultural que haya que hacerle al material vegetal de nuestra ciudad. Y lo nombro porque, pues, digamos que está muy de la mano con el permiso, la licencia, lo que se puede hacer, lo que no se debe hacer, ¿cierto? Y está muy relacionado con el anterior instrumento de regulación, ¿cierto? Que es el tema del control, ¿sí? Porque digamos que las entidades en materia ambiental, las que conforman el SINA, el Sistema Nacional Ambiental, esas entidades no solo están para el tema regulatorio ya, ¿sí? Sino también, digamos que promueven otros procesos que ya, pues, voy para allá a mencionar cuáles procesos. El tercero, instrumentos económicos, ¿sí? Este, digamos que está muy relacionado con lo que son fuerzas de mercado, ¿sí? Que son las que, digamos que están muy relacionadas también con algunos principios de la economía ambiental. Concepto también relativamente nuevo, pues no tiene muchos años, ese concepto de economía ambiental. Se comenzó a hablar, se comenzó a tratar el concepto de economía, desde las ciencias administrativas, ¿sí? Y se comenzó a aplicar también en la parte ambiental. Aquí digamos que algunas de las entidades también están directamente asociadas con esos instrumentos económicos. Podríamos también decir que hay algo que tiene que ver con la destinación de presupuesto, de cómo se maneja también el presupuesto de la inversión, el, el, el dinero que se deja, ¿sí? Que se asigna, ¿sí? A lo que es también el funcionamiento de las entidades que tienen que ver directamente con la parte ambiental, ¿sí? Que digamos que están allí enmarcadas en ese Sistema Nacional Ambiental. Recordemos que el Sistema Nacional Ambiental es el conjunto de normas, actividades, programas y también de instituciones que están directamente relacionadas con la parte ambiental de nuestro país. Por eso, digamos que lo he venido mencionando tanto. Y este último, que es el que tiene que ver con la educación, la investigación, la asistencia técnica y la información ambiental, ¿sí? Aquí es donde también muchas de las entidades están directamente relacionadas. Hay entidades que no solo están haciendo el tema regulatorio, haciendo las inspecciones, haciendo las visitas técnicas, el tema sancionatorio, ¿sí? Digamos que formalizando algunos principios de lo que son estos instrumentos, sino que a la par también estas entidades tienen algunos ejercicios de educación, de pedagogía, de educación ambiental, como lo menciona tanto Marisa Torres, por ejemplo, aquí en Colombia, ¿sí? Fundamental para buscar esos cambios de comportamiento del individuo, ¿sí? Entonces, digamos que también tenemos ese aporte de las entidades en temas de educación y de investigación ambiental, ¿sí? Digamos que las universidades en este tema de la investigación y de la educación eh, ya vienen abriendo de manera significativa no solo cátedras que hacen parte del sistema de créditos o asignaturas, no sé cómo se va a llamar en otros países latinoamericanos, pero aquí estas asignaturas, esas materias, ¿sí? Esos contenidos temáticos ya están mm, involucrados de forma obligatoria en muchos de los programas que no necesariamente tienen que ver con la parte ambiental, es decir, no necesariamente los que tienen que ver con una formación académica como ingeniero ambiental o sanitario o biólogo, ¿sí? Hay carreras como la administración de empresas, como la contaduría, como el trabajo social, que ya están involucrando en su currículo en diferentes niveles de formación técnica, pregrado y posgrado,
este tipo de contenidos temáticos de manera obligatoria. Hay otras que lo tienen también como electivas, como profundizaciones, ¿cierto? Pero digamos que hemos formación básica, formación inicial, lo que aquí se denomina preescolar, o ciclos iniciales de formación, básica primaria, básica secundaria, media vocacional, ya se ha involucrado lo que es la dimensión ambiental en el currículo. 93 es que crea este Sistema Nacional Ambiental y entonces se genera esa tarea también para que estas entidades que hacen parte del Sistema Nacional Ambiental comiencen a fortalecer el tema de investigación ambiental en Colombia, ¿sí? Eh, no tengo el dato, pero en las revistas indexadas como Scopus o Cielo o en las revistas de Science Direct o Latindex, etcétera, hay una cantidad significativa de publicaciones de todo tipo, artículos de investigación, artículos de revistas indexadas, bueno, capítulos de libros, tesis, monografías, papers, etcétera, que están directamente relacionados con lo que es investigación desde las ciencias ambientales o desde otras carreras que se aborda también la investigación ambiental. La asistencia técnica que estas entidades que tienen bajo la normativa la tarea, digamos que la norma las obliga a dar cumplimiento a esa asistencia técnica, ¿sí? Y tenemos en cuanto a asistencia técnica a lo que son los diferentes componentes, agua, suelo, aire, ¿sí? Dependiendo de cada uno, por ejemplo, Secretaría de Salud, en este caso, por ejemplo, aquí en Bogotá, hace control de vectores, ¿sí? Digamos que la competencia es una de las tareas de muchas que tiene, por ejemplo, la Secretaría de Salud a través de la subred distribuida en las diferentes o en las 20 localidades que tiene aquí en Bogotá, ¿sí? En los departamentos y en los municipios también están estas entidades con unas competencias también muy, digamos que a contexto, ¿sí? En un área rural, la asistencia técnica pues estará orientada a ese contexto de actividad ganadera y agrícola, ¿sí? Esas actividades veredales, rurales. Y esta última parte de este instrumento de gestión ambiental, de información ambiental, eh, están diferentes visores, páginas web que le permiten en este momento, solo con tener acceso a Internet, acceder a información, ¿sí? Información cualitativa y cuantitativa que tienen las entidades, ¿sí? Muchas de estas entidades tienen la información ahí en la página web. Otras las tienen en sus centros de documentación, ¿sí? Voy a colocar un ejemplo, la empresa Acueducto Alcantarillado de Bogotá. La empresa Acueducto Alcantarillado de Bogotá tiene una zona donde uno puede ir físicamente y solicitar información, ¿sí? La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca tiene una biblioteca, ¿sí? Una biblioteca eh, de todo tipo de publicaciones de corte ambiental. Y tú te puedes ir a sentar, a hacer las consultas que consideres. Pero también en la web se pueden encontrar de estas mismas entidades acceso a información de corte ambiental, ¿sí? Hay otra forma también para acceder a esta información ambiental, es a través de las solicitudes mediante oficios. Uno puede realizar un oficio, hacer una solicitud formal, una carta, y pues solicitar la información de manera particular. Las universidades en sus repositorios también contienen esas publicaciones de revistas, indexadas o no, de las publicaciones de las investigaciones de los muchachos, ¿sí? De las investigaciones que hace la misma universidad como tal, ¿cierto? Donde, reitero, se destina un recurso, lo que estamos hablando ahorita, ¿cierto? Y esa información queda también ahí. Hablar de información ambiental para el acceso a la comunidad con estas facilidades en este momento, en junio del 2023, hace 20 años, 30 años, pues era un poco complicado, ¿sí? Pero digamos que eso ha ido mejorando y fortaleciendo bastante aquí en Colombia, ¿sí?
Y bueno, digamos que desde cualquier parte del mundo uno puede acceder a esa información, ¿no? Solo es tener internet y ahí la tenemos. Problemas ambientales. Entonces, tengamos en cuenta ese contexto anterior de los instrumentos de gestión ambiental y ahora partamos a lo que es las problemáticas y los retos ambientales. Esta es una radiografía muy general porque, porque efectivamente los problemas ambientales que tenemos en nuestro territorio, en Latinoamérica, son bastantes. Y Colombia no se aparta de eso, ¿sí? Tenemos problemas de deforestación, de tala, tenemos problemas también de incendios forestales, de conatos que se nos vuelven un problema en algunas partes del país por diferentes causas, ¿sí? Una de esas causas es el clima en algunas partes del país. Hay otras causas que son, pues, incendios que se generan, ¿sí? Eh, y que están, digamos que muy asociados a la pérdida de material vegetal, de bosque, y pues de la biodiversidad que está asociada a ese bosque, ¿no? A esa cobertura vegetal. Y no solo estamos hablando de aves, estamos hablando de todos los grupos taxonómicos que hay, vertebrados y invertebrados, de todos, ¿sí? Y de cómo se afecta también un proceso de reproducción de las especies, ¿no? Porque un incendio forestal o un tema de deforestación o de tala indiscriminada, pues trae una cantidad de consecuencias en términos ecosistémicos, ¿cierto? Ahora, pues, hay otras cosas que podríamos hablar de, por ejemplo, la disponibilidad de agua potable, ¿sí? O la disponibilidad de algún recurso o alguna materia prima, ¿sí? Que se requiera para. Entonces, vea cómo también ese contexto económico del enfoque sistémico ambiente los comenzamos a relacionar con un tema que es la problemática de la deforestación. Y voy a acelerar un poquito porque estoy quedando como corto de tiempo. Tenemos el tráfico ilegal de especies o comercio ilegal de fauna y flora, ¿sí? Esa es una realidad también. La policía, el ejército, la fiscalía, la contraloría, etcétera, realizan diferentes operativos en diferentes puntos, plazas de mercado, vías terrestres, terminales de transportes aéreos, etcétera, para hacer control. Y las cosas que se pueden encontrar, que inclusive aparecen en publicadas noticias de internet frente al manejo, frente al tráfico ilegal de especies, esto es increíble, o sea, las cosas que se pueden llegar a inventar para poder traficar especies vivas, muertas, o restos de animales o de plantas o de cualquier grupo taxonómico, pues son impresionantes. Y esto pues va directamente asociado a lo que comentaba en la primera diapositiva con la riqueza que nosotros tenemos en términos de biodiversidad, ¿no? De una externalidad positiva, como se nos genera también una externalidad positiva, negativa, ¿no? La actividad industrial, desde la revolución industrial para acá tenemos elementos que algunos teóricos defienden, todos los beneficios de la revolución industrial, pero también tenemos esa otra contraposición de todos los problemas de contaminación que trajo la revolución industrial y de la actividad industrial, ¿sí? O la actividad del día a día, y pues ahí nos podemos extender con lo que es el tema de huella de carbono, huella ecológica, huella hídrica, etc. Los conflictos armados, digamos que el conflicto armado también es otra situación, pérdida, por ejemplo, nomás de bosque nativo o de bosque tropical, por ejemplo, o bosque húmedo tropical, para ser más exacto, y cambiar ese bosque húmedo tropical por un cultivo ilícito, por ejemplo, ¿sí? Por colocar un ejemplo pequeño, pero digamos que de ahí también habrían bastantes situaciones que están directamente relacionadas con los problemas de conflicto armado de nuestro país en muchas partes. La contaminación y toda la tipología de contaminación, incluidas las más recientes de contaminación electromagnética, etcétera, no solo contaminación del agua, contaminación del suelo, contaminación por agroquímicos, contaminación en fuentes hídricas, ¿sí? Contaminación de los alimentos, etcétera, etcétera, ¿sí? Esto también es una realidad que tenemos en nuestro país. La minería es otra situación. A esto le podemos también sumar el tema del fracking, la discusión que recientemente, pues, mediante una votación,
Vemos que se cae la aprobación para que en Colombia se permita el fracking, pero pues aquí en este momento no está permitido, no se puede llevar a cabo este tipo de prácticas en Colombia. Los desastres naturales que no los podemos controlar, son unas situaciones, digamos, que están ahí, pero de alguna u otra manera también impactan en términos ambientales, sociales, etcétera, en nuestro país. Y una de las tareas que tenemos mundiales, por hacer un panorama rápido, así una radiografía muy general de lo que es los problemas ambientales y los retos, y es el cambio climático, ¿no? Ahora, aquí digamos que, bueno, entonces, ¿qué se hace? ¿Sí? Pues se hacen varias cosas. Tenemos una normatividad, tenemos unas entidades, tenemos unos entes de control, tenemos unas problemáticas, tenemos una riqueza biológica, pero pues también tenemos este contexto que es el abordaje, digamos, de la gestión ambiental. O sea, cómo se valía esa gestión ambiental con lo que mencionaba anteriormente de los instrumentos de la gestión ambiental. Entonces tenemos unas autoridades ambientales, o sea, unos entes rectores, una autoridad ambiental, desde los diferentes niveles, desde lo local, lo distrital, lo regional, ¿sí? Lo departamental y lo nacional, con unas tareas y unas competencias que están establecidas en la norma, ¿sí? Y tenemos lo que mencionaba anteriormente, una autoridad nacional que permite las licencias ambientales, ¿sí? Aprueba o desaprueba las intervenciones, con los estudios de impacto, que sean positivos, negativos, diagnósticos ambientales, de la situación ambiental, a través de unos documentos técnicos, etcétera, y allí se le asigna esa tarea a el ANLA, en su sigla, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, de, pues, digamos que ser muy cuidadoso con lo que permite y no permite en atención a el tema de los impactos, ¿sí? De los impactos ambientales, que reitero pueden ser positivos o negativos, pero que aquí debe primar, digamos que los derechos constitucionales, el bien colectivo por encima del bien particular, de lo que establece la misma Constitución del 91 y de lo que consagra también la ley. Política ambiental, tenemos política ambiental desde diferentes contextos, desde lo local hasta lo nacional, ¿sí? Para agua, ecosistemas en particular, planes de manejo ambiental para los ecosistemas en particular, para lo que son las consultorías, las OAR, los proyectos de intervención. Tenemos planes de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas. Hay unos discursos muy grandes que particularmente en algunos casos nos inclinamos porque el ordenamiento del territorio vaya en atención al ordenamiento de las cuencas hidrográficas, es decir, el territorio debe ordenarse en atención a cómo están las cuencas hidrográficas, ¿sí? Los planes de ordenamiento territorial, los famosos POT, los planes de desarrollo que también están articulados en materia ambiental, los compromisos internacionales. Colombia, digamos que viene haciendo la tarea, no solo los ha asumido, sino que viene a través de la política ambiental validando sus compromisos internacionales. Los objetivos del desarrollo sostenible, que pues esa es la tarea que tenemos también en varios de los países de la comunidad latinoamericana, por ejemplo, y es de validar a través de esos planes de desarrollo, de esos planes de ordenamiento territorial, de esos planes de ordenamiento y manejo de cuencas, etcétera, los objetivos del desarrollo sostenible. Y lo que comentaba ahorita anteriormente de los sistemas de información ambiental, ¿sí? Y para ya ir terminando, tenemos entonces aquí algo mucho más específico que quería comentarles, ¿sí? Para cerrar ya esta presentación. El primero tiene que ver con los sistemas de gestión ambiental. Hay una normativa que es esa ISO 14001, que es la que establece, digamos, el abordaje teórico-práctico, ¿sí? Operativo de la gestión ambiental en las entidades, en las empresas, ¿sí? Una entidad, una empresa, ¿sí? La ISO 14001, los sistemas de gestión ambiental. Y es responsabilidad de digamos que la entidad de la empresa validar. Segundo, responsabilidad social empresarial bajo la ISO 26000, ¿sí?
con unos componentes, dentro de esos el ambiental, más el económico, más el social, ¿sí? Siguiente, el PIGA, los planes institucionales de gestión ambiental. Las entidades, sobre todo privadas y públicas, deben validar los PIGA, deben llevarlos a cabo, deben ejecutarlos. Obligatoriamente las entidades públicas en Colombia deben desarrollar los PIGA, los planes institucionales de gestión ambiental. Inclusive hay un proceso de auditoría interna y externa para ver cómo están, cuáles son las situaciones de mejora también que se deben llevar a cabo. Tenemos en las universidades, vean ese contexto, empresas, ¿sí? Entidades públicas, privadas, ahora las universidades. En las universidades hay algo que se llaman los proyectos ambientales universitarios o famosísimos PRAU, ¿sí? Hay universidades que tienen PRAUs y PIGAs, ¿sí? Y no está mal, no está mal, ¿sí? Aquí lo importante es, a través de estas estrategias de gestión ambiental en las entidades, en este caso en las universidades, ¿sí? Resolver, mitigar las problemáticas ambientales, ¿cierto? Y apuntarle a esos objetivos del desarrollo sostenible o a los ODS, ¿sí? En los colegios o en las escuelas, que llaman también, ¿sí? Están los PRAE, los proyectos ambientales escolares, que se deben desarrollar, ¿sí? Desde grado 0 hasta el último grado, en este caso en Colombia tenemos grado 11 o grado 12 para bachillerato internacional, y allí se deben validar estas estrategias, los proyectos ambientales escolares, ¿sí? También buscando mitigar problemáticas, ¿sí? De contexto, ¿no? Porque estaría mal desarrollar un PRAE en Bogotá en torno a los pingüinos y no tenemos pingüinos que se están extinguiendo aquí en Bogotá. Vemos que el PRAE, el PRAU, el PIGA, etcétera, etcétera, deben estar en contexto, ¿sí? Territorial, de la situación ambiental específica, ¿sí? Y este último que son los planes de gestión ambiental regional, que este último, en este caso, por ejemplo, se abre a través de un proceso de participación institucional y comunitaria de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Acuérdense en lo que mencionaba al inicio, de que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca es autoridad ambiental en algunas partes de nuestro país, de Colombia, ¿cierto? Y este plan de gestión ambiental regional se construye de forma participativa también con la comunidad. Es un proceso largo con una agenda de un programa bastante amplio, pero digamos que aquí es un elemento importante para recoger. Estrategias de gestión ambiental. Queremos aquí cerrar esta presentación con la importancia de la presencia de las comunidades indígenas en nuestro país, de la importancia que tienen ellos frente a la cosmovisión del territorio, al cuidado de la conservación de los recursos naturales. Es importante y no podemos hablar de gestión ambiental hoy en esta charla o aquí en este país. No podemos desconocer la importancia de las comunidades indígenas frente a la conservación de los recursos naturales, ¿sí? Tampoco podremos desconocer la sociedad civil y la comunidad, ¿sí? Frente a esos principios en muchas ocasiones empíricos, en otras ocasiones sustentados académicamente, ¿sí? Pero con unos propósitos sobre todo de uso racional, de conservación, ¿sí? De cuidado de los recursos naturales, de los ecosistemas, de nuestra biodiversidad, de nuestro patrimonio natural, como lo mencionaba en la primera diapositiva. Importante, porque la misma sociedad civil y la comunidad en muchas partes de nuestro país ha dado unos resultados impresionantes de conservación y de cuidado de uso racional, ¿sí? De ecosistemas, inclusive de áreas protegidas. La importancia de los líderes y de lideresas en nuestro país, ¿sí? En términos ambientales, en términos socioambientales. No podemos desconocer tampoco, ¿sí? La importancia del trabajo que vienen desarrollando los líderes y las lideresas en nuestro territorio, en Colombia. Y las organizaciones comunitarias, porque ya más organizado, ya tenemos ONGs, tenemos juntas de acción comunal, tenemos corporaciones, tenemos grupos que no están reconocidos a través de estatutos y demás, pero que tienen un proceso importante, ¿sí? Desinteresado, que no les retribuye además económicamente, pero que le apuntan a la conservación de esas características del patrimonio natural que tenemos en nuestro país. Estos datos importantes
102 pueblos indígenas y un dato para el 2005 y se contabilizaron, vea la cantidad de personas indígenas. En el 2005, el 3.5% de la población de nuestro país. ¿Sí? Esta era la información que teníamos hoy para comentarles, como les decía al inicio, es bastante, digamos que aquí hay un panorama muy general, muy global, de algunos elementos que particularmente consideré fundamentales, excusos y tal vez algunos otros elementos que tal vez habían en la expectativa, pues no se comentaron acá, pero es un tema muy amplio. Hablar de gestión ambiental en Colombia es hablar de años de trabajo, de actores, de procesos comunitarios, de la institucionalidad, del avance en política pública, del avance en términos de destinación presupuestal, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues en una hora pues trato de como de contextualizar un poco el trabajo que se ha venido haciendo. Ahí tenemos unos retos impresionantes que vienen desde el ser como individuos, como colombianos, y que pues en esas prácticas individuales podríamos llegar también a impactar local y globalmente. Mi estimada Jacqueline, pues tú me dirás entonces si pasamos a la siguiente parte. Yo dejo acá mis datos de contacto y cualquier cosa quedo muy atento para lo que se requiera. Muchísimas gracias por la exposición, Magíster Pedro. Muy interesante todo lo que usted nos comenta. Cabe resaltar que también nuestra universidad ha sido certificada pues con la ISO 14001 este año. Somos la universidad, la primera universidad en realidad en la región de haber sido certificada con esta ISO 14001. Bueno, vamos a la ronda de preguntas porque nos han estado enviando algunas inquietudes. Ayúdenos, por supuesto, a absolverlas. Dice la primera. Magíster Pedro, los pilares de la gestión ambiental para proteger el medio ambiente y responder a las condiciones ambientales cambiantes en nuestro Perú son los siguientes: el medio ambiente, la sociedad y la economía. ¿Cuáles son los pilares de la gestión ambiental en Colombia? ¿Son las mismas o otras? Adelante con su respuesta. Encienda su micro, por favor. Vamos con la respuesta. Ok, tenemos entonces 3 componentes: medio ambiente, sociedad y economía. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Continúe, por favor. Bueno, la pregunta creo que va orientada a estos 3 componentes de medio ambiente, sociedad y economía frente a lo que son los instrumentos de la gestión ambiental, ¿no? Frente a la parte medioambiental, que es el primero que comenta la persona que formula la pregunta, definitivamente lo que es el concepto de ambiente y el abordaje de ambiente, como lo mencionaba desde su enfoque sistémico, habla de sociedad y habla de economía, ¿sí? Hablar de ambiente está, digamos que directamente relacionado con el beneficio de las comunidades, con esos principios del desarrollo sostenible y del uso de recursos naturales sin llegar a comprometer esos mismos para generaciones venideras, como lo expresa la Comisión Brundtland. ¿Quiénes permiten dinamizar ese uso racional o irracional? La sociedad, que es el segundo, digamos que componente que menciona la persona que nos formula la pregunta. Entonces, es allí donde el individuo, como cerraba la presentación, desde sus cambios de prácticas cotidianas, desde la industria, porque pues también digamos que el cambio no solo se puede generar desde la sociedad o desde el individuo, si el tema de la industria no genera cambios. Podríamos llegar a cuestionarnos con lo siguiente: ¿es más alta la huella hídrica de una embotelladora que no lleva a cabo unas buenas prácticas ambientales
frente a recurso hídrico, o una persona que se demora 20 minutos en el baño a diario, para hablar de un caso un poco más puntual, ¿sí? Yo creería que el beneficio que se puede llegar a generar frente al tema de la sostenibilidad va directamente relacionado no solo con las prácticas del individuo, sino también desde algunos sectores productivos y desde la empresa, ¿sí? Que deben, digamos que apuntarle a lo que tú nos acabas de mencionar con esos procesos de certificación, ¿sí? Que lo que buscan es mitigar y resolver problemáticas y garantizar en este caso la disponibilidad de recursos, en este caso el agua, por ejemplo, para generaciones venideras. Y el tema económico, pues digamos que allí está directamente relacionado no solo por la destinación de presupuesto, que en este caso, por ejemplo, una universidad o una empresa puede generar para que un profesional saque adelante esos programas o esos planes de buenas prácticas ambientales, sino también la inversión que puede llegar a hacer la empresa, la universidad, la entidad. Es más, la misma propiedad horizontal, ¿sí? O las empresas que se dedican a construir, las constructoras, frente a lo que sería una economía un poco más amigable con el ambiente. En algunos países, en algunas partes como Europa, por ejemplo, vemos que el mismo sanitario es el que se encarga de recoger las aguas de lo que se ha permitido en el lavado de manos. Y allí es donde vemos que algunas empresas le apuntan a eso. En algunos países latinoamericanos hasta ahora está comenzando a llegar esto que está directamente relacionado con el mercado, con la oferta y la demanda, ¿sí? Pero que en otros países seguimos teniendo un lavamanos aparte, por ejemplo, de lo que es el sistema de aprovechamiento de agua lluvia, cosecha de agua, captación de agua. Situaciones, digamos que muy cotidianas, que tienen que ver con ese contexto económico y de mercado, ¿no? Digamos que hay como para relacionar algunos de los elementos de la parte ambiental, social y económica con algunos ejemplos puntuales. Muchas gracias por su respuesta, Magíster Pedro. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se viene reforzando la educación ambiental en las universidades en Colombia? ¿Podría quizá mencionarnos algunos ejemplos? Adelante con su respuesta. Bueno, como le mencionaba en la presentación, los PRAU y los PIGA, el proceso de certificación de la ISO 14001 incluso, son algunas de las herramientas que tienen algunas universidades para abordar la educación ambiental. Hay otras universidades que, aparte de desarrollar estos proyectos de PIGA, de PRAU o de procesos de certificación mediante la 14001, lo llevan a cabo a través de ejercicios de responsabilidad social empresarial. Hay otras universidades que lo llevan a cabo a través de prácticas empresariales. Hay otros de responsabilidad corporativa empresarial, ejemplos puntuales como por ejemplo disponer en la universidad sistemas de ahorro para el tema de los baños, la regulación energética, cambiar a bombillos LED, cambiar en algunas estructuras de las universidades o de las empresas, en este caso de las universidades, la estructura para que el brillo solar nos esté apagando los bombillos. Si tenemos ventanales y unas estructuras amplias en las universidades o en algún otro espacio, la mitigación por fuentes de energéticas pues va a ser corta, se va a mitigar bastante, ¿sí? Prácticas de agricultura urbana también tenemos en algunas universidades, prácticas de investigación y educación ambiental, la cultura ambiental para cambiar hábitos en las universidades, todo lo que nos trajo también el COVID en muchas de las universidades de nuestro país, la asocian directamente a esos beneficios en tema de salud y ambiente o de salud ambiental. Estos digamos que son algunos de los ejemplos que en este momento bueno, hay otras universidades que desarrollan algunas jornadas de plantación de forma periódica,
¿sí? Durante los fines de semestre o finales de carrera realizan algunas jornadas de plantación en algunos puntos estratégicos, ¿sí? Hay algunos proyectos de emprendimiento también que he visto en algunas universidades en el país, en donde asocian el aprovechamiento de algunos residuos que finalmente se iban a volver desecho, basura, ¿sí? Reutilizar Tetra Pak, reutilizar plástico, caucho, granulado, incluso, eh, digamos que son prácticas también de emprendimiento que se están realizando en algunas universidades, más allá de cambiar el grifo o de habilitar un espacio para que no tengamos que prender la luz o de cambiar la bombillería a bombillería LED. Digamos que la investigación también y lo que están haciendo desde la academia, las universidades para vincularse a estos temas de educación y de gestión ambiental, digamos que importante reconocerlo, lo que es las tecnologías también de captación a través de paneles solares para recargar los celulares de los chicos, para, en este caso, en algunas zonas de cafetería, algunos equipos eléctricos, estar recargándose con sistemas, en algunos casos robustos, en algunas universidades hay unos sistemas robustos de paneles solares para captar esta energía y utilizarla en sus instalaciones, ¿sí? Hay otras, digamos, que ya le apuntan más al tema de aguas, bueno, etcétera, pero digamos que hay unas prácticas interesantes, mm, mm, teórico-prácticas para el abordaje de la educación ambiental que van relacionadas con la investigación y con la producción de los trabajos que hacen intersemestral los estudiantes o al final de sus carreras en sus diferentes niveles de formación. Está Magíster Pedro. Vamos con la última pregunta. Nos dice, desde su experiencia, ¿qué instrumentos de gestión ambiental cree que prevalecen aún más en Colombia? Adelante con su respuesta. Bueno, yo pensaría que el tema regulatorio es importante, el tema de los instrumentos de educación, investigación y de información ambiental. Yo creo que estos son los que desde mi punto de vista vienen tomando mucha más fuerza en Colombia. Hay que reconocer también que la destinación de presupuesto para el plan de desarrollo pues no es muy significativa para el tema ambiental, pero desde lo local y distrital se hace el esfuerzo para esa destinación de presupuesto en materia ambiental. Por eso me inclino más por el auge de lo regulatorio, con dificultades porque no es, digamos que, perfecto. Hay algunas situaciones de mejora frente a lo que sería el proceso sancionatorio regulatorio por parte de las entidades y de los órganos que tienen esta competencia y tienen esta tarea, pero me inclino por ese desde mi punto de vista y me inclino, reitero, por el de educación, investigación y el de información ambiental, donde se viene tomando de 15, 20 años atrás bastante fuerza en nuestro país, inclusive en áreas rurales. Muchas gracias por su respuesta, Magíster Pedro. Gracias también, por supuesto, a quienes nos han enviado esas inquietudes, esperando haberlas absuelto. Magíster Pedro Barreda, por favor, yo le voy a ceder nuevamente la palabra para que usted nos pueda brindar algunas últimas recomendaciones respecto a este tema, algún punto quizás que reforzar y también sus palabras de despedida. Adelante. Bueno, yo creo que, como lo mencionaba anteriormente, aquí se deja una generalidad de un tema muy amplio en un país con una riqueza biológica, con unas tareas y unos retos que se vienen asumiendo administración tras administración. Sin embargo, quiero dejar tal vez la invitación a que puedan visitar algunas fuentes de información de algunas entidades donde reposa información
relevante, importante, actualizada del tema de gestión ambiental, del tema ambiental en nuestro país. Quiero también dejar la invitación a esas buenas prácticas que desde el quehacer cotidiano como individuos podemos llegar a generar en cuanto a los cambios. Desde la institucionalidad, ni más faltaba, las entidades, las instituciones, y claro que sí que las universidades están o estamos llamados a realizar esos cambios, y como lo mencionabas, Jacqueline, ahora, frente a lo que es en este caso el cumplimiento y la certificación de esa ISO 14001, importante resaltarla, pero que quede también esa tarea para que en esos escenarios donde nosotros nos estamos moviendo cotidianamente, el trabajo, la vivienda, la casa, donde estamos compartiendo con nuestros seres queridos, donde disfrutamos esas áreas protegidas, donde vamos a viajar y a pasear, esos lugares ricos en paisaje, en biodiversidad, pues sean lugares a los que nosotros no impactemos de forma significativa con esas prácticas que desafortunadamente como seres humanos en muchos casos estamos viendo en nuestra región, ¿no? No solo en Colombia, sino en estos países latinoamericanos. Agradecerle a la universidad por esta invitación. Ha sido un gusto para mí hoy comentarles parte de la perspectiva frente al tema de gestión ambiental en Colombia en este corto tiempo. Espero que tal vez en una siguiente oportunidad nos podamos encontrar y podamos conversar también. Estaré muy atento también a las intervenciones venideras de los siguientes días, y pues para las siguientes oportunidades, y pues aquí dejo mis datos, estaré muy atento entonces a cualquier inquietud, a cualquier información que tal vez también sea de intercambio, porque estas perspectivas también son importantes transmitirlas e intercambiar en ese conocimiento que tienen los diferentes entes, en este caso las universidades y los interesados. Un saludo muy fraterno para los estudiantes que hacen parte de la formación ambiental, una ingeniería allí en la universidad de ustedes, y nada, pues estamos esperando en una próxima entonces encontrarnos. Muchas gracias y un saludo muy cordial para ustedes, para todas las personas que están dentro de la organización y la logística de esta jornada que pues siempre requiere bastante trabajo, ¿no? Muchísimas gracias a usted, Magíster Pedro Barreda, por su participación en este ciclo académico, un especial de Cátedra UPLA 2023. A nombre de nuestras autoridades le reiteramos el agradecimiento de poder haber aceptado, ¿no?, esta invitación para poder compartir sus conocimientos respecto a este tema tan importante. Y como usted lo había mencionado, ¿no?, es un tema bastante amplio, quizás podamos tocar este tema quizás en otras oportunidades también para poder compartir esta información con nuestra comunidad universitaria. Una vez más, muchísimas gracias. Quiero pedir por favor al equipo de producción que me comparta a doble pantalla. Tenemos un diploma de honor firmado por nuestra primera autoridad en agradecimiento, por supuesto, de haber formado parte de nuestros ponentes nacionales e internacionales de Cátedra UPLA 2023. Sabemos que usted se ha conectado pues desde Colombia, se ha dado ese tiempo de poder compartir esta información valiosa con nuestra comunidad universitaria. Ya le estaremos haciendo llegar, por supuesto, a su correo junto a la resolución que también ya estamos elaborando. Bien, y de esta manera nosotros llegamos a la parte final. Vamos a estar compartiendo también el correo de Magíster Pedro Barreda en los comentarios, por si ustedes quieren consultar algo o tienen alguna inquietud, como ya lo mencionaba el Magíster, para que puedan, por supuesto, absolverla. Llegamos a la parte final y los invitamos a que sigan viendo nuestras redes, porque ahí estamos compartiendo los siguientes temas y las ponencias que aún todavía tenemos antes de nuestro aniversario.
nuevos tiempos, nuevos desafíos, nuevos compromisos. Gracias a todos por su atención. Desde hace 40 años forjamos los sueños de miles de jóvenes. En la UPLA estamos comprometidos con una educación para todos, convirtiéndonos en la universidad privada más grande de la región. Hoy asumimos el reto de construir un mejor futuro, educando líderes que transformen la sociedad con innovación, exigencia y compromiso. Universidad Peruana Los Andes, 40 años formando profesionales exitosos.